Les doy la bienvenida a la unidad 3. En esta unidad vamos a hablar de los tipos de comunicación científica y las características de la escritura académica. Los temas que vamos a desarrollar, que vienen un poco en continuidad a lo que estuvimos viendo en las unidades anteriores, es ver qué tipos de géneros académicos puede haber, o sea, qué tipo de publicaciones se pueden hacer, cuáles son algunos de los principios de la escritura académica que tiene su estructura en particular, qué normas existen para hacer citaciones bibliográficas, cuál es la estructura y qué elementos deberían componer un trabajo científico y dentro del trabajo científico qué características en particular se recomiendan para la visualización de los resultados. Vamos a discutir un poco, si bien el objetivo de este taller es que ustedes tengan un proyecto para su tesis final, puede haber otros tipos de trabajos intermedios que ustedes hagan, como son los reportes técnicos. Muchas veces, en la medida que uno va avanzando y va mostrando su estado de avance, lo puede presentar como un reporte técnico y eso a veces sirve para que los pares lo evalúen y vean cómo van avanzando, los resultados que encontraron, qué interés tienen. Muchas veces esos reportes se presentan a reuniones científicas previos a la elaboración de la tesis o la presentación final de la tesis. Una vez que uno ya tiene avanzado y que tiene aprobado todos los resultados por los directores, bueno, entonces sí, ya podemos decir que tenemos una tesis que deriva de ese proyecto de investigación. Vamos a ver bien después las partes. Y lo que es muchas veces interesante, que a partir de esa tesis uno obtenga un artículo científico. Si bien no es exigencia esta casa de estudios que ustedes hagan, es muy conveniente que una vez que ustedes terminan la tesis, puedan, a partir de los resultados encontrados, escribir un artículo, que suele ser un resumen de la tesis, a veces es una parte solo de la tesis. Esto se los comento para que vean que con su trabajo de investigación ustedes pueden obtener distintos resultados. O sea, pueden armar un reporte, pueden tener su tesis y, si les interesa, pueden ustedes escribir su propio artículo científico. ¿De qué se trata esto de los principios de la escritura académica? Bueno, son características, ¿no? Si ustedes leyeron varios trabajos científicos o como los venimos leyendo durante el curso, van a ver que tienen un estilo de escritura muy particular, ¿no? Que los tiempos verbales tienen que ser coherentes, que no existe lo que se llama en la jerga científica verborragia, o sea, uno tiene que tratar de utilizar la menor cantidad de palabras posibles y explicar claramente cada una de esas cosas. O sea, el estilo científico se caracteriza por ser claro y por ser conciso. Las cosas se tienen que decir de manera concreta. Y los resultados se tienen que presentar de manera precisa. Si nosotros estamos trabajando con datos que tienen repeticiones, tenemos que ponerle cuáles son los valores de desvío, tenemos que trabajar bien el tema de las unidades, o sea, hay un montón de detalles que ustedes van a ir detectando en los trabajos que van leyendo que hacen a lo que son los principios de escritura científica. Una parte muy importante de los trabajos es la bibliografía. Muchas veces uno está leyendo un trabajo y saca más información de la bibliografía que citó el autor que del propio trabajo. Entonces eso es muy importante, que la cita sea clara, como para que yo, si la quiero buscar en una biblioteca, en un buscador online, pueda encontrarla, y que la cita esté en el trabajo. O sea, las citas se ponen en el cuerpo del trabajo y se ponen al final en una parte en particular, donde vamos a citar cada bibliografía con una norma según la requiera los distintos lugares donde yo voy a publicar. Por lo general, para las tesis se usa este formato que se llama APA. Hay distintos formatos, están los manuales en internet de qué significa cada uno de los formatos y cuándo se usa. Acá yo les dejo mencionados algunos, estos son los que podemos usar. Acá les muestro un pequeño truco de cómo determinar cuál es la cita del
paper o del libro que yo quiero referenciar. Si ustedes buscan el paper con el que están trabajando un libro, por ejemplo, en Google Académico, entonces, si se fijan, que yo ahí lo remarqué en rojo, entre comillas dice citar. Cuando ustedes tocan ahí donde dice citar, se les abren los distintos tipos de citas. Los distintos tipos según los que estuvimos viendo antes. Entonces, esos son los formatos que tienen para cada uno. Entonces, ustedes pueden copiar y hacerlo. Es bastante tedioso a veces el trabajo de citarlo, porque si ustedes mandan a hacer una revisión o una revista o algo, una de las primeras cosas que hace el editor es determinar si la bibliografía está bien citada. Y muchas veces vuelve el trabajo porque no está bien citada la bibliografía. Así que bueno, esta es una forma. También existen aplicaciones que ayudan a detectar o a generar las citas de formas automáticas. Algunas se pueden agregar directamente al procesador de texto. Yo no se las pongo porque mi experiencia personal es que me complicaron más que lo que me ayudaron. Pero por ahí, como todo cambia, puede ser que exista alguna que los ayude. Bueno, eso se lo dejo a ustedes si quieren investigarlo y después si encuentran alguna me cuentan. Todos los trabajos de investigación siguen más o menos esta estructura, que es la que se llama IMRID, que es la introducción, materiales de métodos, resultados y discusión. En la introducción, lo que sí tienen que hacer es presentar el problema. O sea, el que lee la introducción tiene que quedarle claro por qué ustedes decidieron trabajar con ese tema. Tienen que justificar por qué es relevante, o sea, por qué alguien tiene que dedicarse tiempo a estudiar ese tema, y tienen que quedar claros los enunciados y los objetivos. También en la introducción uno pone los trabajos anteriores, ¿no? Porque como vimos antes, nunca uno empieza a hacer algo desde cero. Entonces en la introducción ustedes tienen que tratar de que queden en claro esto. Presentar bien cuál es el problema, o sea, justificarlo a través de lecturas anteriores o de trabajos anteriores, decir por qué realmente es relevante y plantear enunciados a hipótesis. Una vez que yo ya tengo la introducción, o sea, como que yo ya le vendí al que va a leer mi trabajo, al que va a hacer el trabajo, mi idea, le tengo que contar cómo lo hice. Entonces ahí viene la parte de materiales y métodos. En materiales y métodos yo escribo de forma muy detallada cómo realicé el estudio. Pero si muchas veces yo estoy trabajando sobre una metodología que ya está publicada, no necesito volver a detallarla, simplemente la refiero. Si hice alguna modificación sobre esa metodología, sí lo tengo que decir. En teoría, todos los trabajos de investigación científica tienen que ser reproducibles, o sea, su tesis, si alguien la toma y la vuelve a hacer, tendría que poder reproducir sus resultados. En teoría, eso es un poco el objetivo de por qué tengo que detallar cuáles son mis materiales y métodos. Y muchas veces también sirve para ver la validez del trabajo, porque en materiales y métodos yo tengo que poner cuál es el tamaño de muestreo, qué tamaño de datos usé, qué metodología estadística. Entonces todo eso tiene que estar muy bien detallado y es una parte muy importante de cualquier trabajo de investigación. Tanto sea un reporte, tanto sea una publicación para un congreso o para una tesis, que es como el caso, es detallar. Una vez que ya describí mis materiales y métodos, en teoría yo ya voy a obtener mis resultados. En esa parte de resultados, yo lo único que tengo que hacer es contar lo que pasó, de la manera más simple y clara posible. Entonces, eso es lo que yo solo tengo que poner en esta parte. O sea, es poner los datos en forma clara y, por supuesto, como habíamos visto, para resumirlo, lo mejor es usar tablas y usar gráficos. Una vez que yo ya tengo armados mis resultados, entonces ahí sí los discuto. ¿En qué consiste la discusión? Bueno, es en interpretarlos, que eso es en base a mis objetivos y en base a mis hipótesis. En la discusión yo veo qué es lo que pasó. Y acá lo comparo con otros estudios. Y destaco cuál es la implicancia, qué pasó.
de lo que yo esperaba que pasó o de lo que yo esperaba que no pasó. Entonces es muy importante, ¿no?, separar lo que va en resultados, que es simplemente contar lo que pasó, pero en la discusión ahí va la interpretación. Además de las distintas partes que estuve mencionando en el slide anterior, todo el trabajo lo que tiene es un título. El título tiene que ser claro y tiene que ser bien específico, porque muchos de los buscadores de bibliografía se utiliza el título para encontrar. Entonces, el título tiene que expresar claramente de qué se trata el trabajo. Después hay una parte donde yo tengo que hacer un resumen. En ese resumen yo tengo que hacer una pequeña referencia a cada parte del trabajo. O sea, poner el antecedente, poner cuál era la hipótesis, o cuáles son los objetivos y cuáles fueron los resultados. Todo eso a veces en 300 caracteres. Pero es súper importante porque también lo primero que lee alguien cuando recibe un trabajo es el resumen. Y debajo del resumen se suelen poner palabras claves. Las palabras claves suelen ser 4 o 5 palabras que me sirven a mí en la búsqueda bibliográfica. Y por lo general esas palabras claves no tienen que ser las palabras que yo usé en el título. O sea, tienen que ser otras palabras complementarias que me ayuden a la búsqueda en la base de datos. La conclusión, que viene después de la discusión, muchas veces resume todos estos hallazgos, especifica claramente cuál es el aporte, o sea, qué es lo que yo agregué al conocimiento científico. Y lo que se suele a veces poner en las conclusiones es cómo pienso yo que voy a continuar el trabajo. Porque muchas veces, a partir de las nuevas conclusiones que yo saqué, si se acuerdan de ese cuadro circular, donde el conocimiento se genera de una forma circular y continua, entonces yo puedo decir, bueno, ahora yo a partir de este trabajo, mis nuevas líneas de investigación van a ser tal y cuales. Eso es muy interesante. Y muchas veces también es interesante buscar eso en otras revistas, para ver qué, en otras publicaciones, perdón, para buscar también ideas de trabajos. Es muy importante poner los agradecimientos en el caso que hayamos recibido apoyos. Por lo general, los agradecimientos uno agradece a la institución que lo apoyó, si a veces uno tiene apoyo económico porque los trabajos parten de algún proyecto que se financió, o de personas que nos ayudaron a hacer trabajos sin ser directores, ni codirectores, ni tesistas. Muchas veces alguien hace algún aporte en particular por algo, entonces en ese momento es. Y como mencioné antes, la referencia, ¿no? La referencia tiene que ser una lista bien clara. En las referencias también se pueden poner los enlaces de las publicaciones. Y algo que no mencioné acá, pero se los digo ya que estoy, muchas veces lo que se pueden hacer es anexos. Por ejemplo, si yo usé un script en particular que armé para hacer un análisis, o quiero poner los datos y la tabla es muy larga, pero quiero hablar de ella y no la quiero poner en el cuerpo del texto, eso lo puedo poner en un anexo. Y me parece importante que discutamos estos puntos, ¿no? En los trabajos yo voy a incluir, o ustedes van a incluir gráficos. Los gráficos tienen que ser efectivos, o sea, tienen que probar distintos gráficos, porque no siempre hay una sola manera de graficar las cosas, y tienen que ver cuál es el más adecuado, cuál representa más lo que ustedes quieren mostrar. Todos los gráficos tienen que tener escalas y tienen que tener etiquetas claras. Tienen que decir qué cosas van en el eje X, qué cosas pongo en el eje Y, y tienen que tener los títulos y tiene que ser claro, o sea que hay que tratar de que no se superpongan las etiquetas. Y se supone que un gráfico es como autosustentable, o sea que yo tengo que poder ver el gráfico e interpretarlo independientemente del texto. Los gráficos sí siempre se referencian en el texto, pero
tiene que tratar de interpretarse de manera independiente. O sea que yo tengo que poder ver un gráfico y sin que me lo explique nadie, yo tendría que poder interpretar qué quiere decir. Lo mismo con las tablas, ¿no? Las tablas tienen que ser informativas, es una manera de resumir los datos. Y tienen que estar organizados de una manera, tiene que haber alguna lógica, o en forma cronológica, o lo que sea, depende del tipo de estudios que estén haciendo. Las tablas tienen que tener títulos, y debajo tienen que tener notas, porque muchas veces se utilizan abreviaturas que uno considera que todo el mundo interpreta y sabe lo que es, pero no siempre. Entonces, si yo uso algún tipo de abreviatura, por más que sea algo que normalmente uno conoce, hay que ponerlas, ¿sí? Y también, ¿no? Con respecto a la precisión y a la consistencia. Los números tienen que tener todos la misma cantidad de decimales. Si son datos que vienen de promedios, hay que ponerles los valores de desvío, que da una idea de calidad. Bueno, y todas esas cosas que vimos cuando veíamos estadística descriptiva. Hay otro tipo de figuras que yo puedo poner. Yo puedo hacer fotografías de ensayos de laboratorios, puedo poner mapas de distribución de mis datos. Tiene que ser algo que realmente aporte, ¿no?, al entendimiento del trabajo. Los datos en tabla y en gráficos no son los mismos. Hay cosas que yo decido por la magnitud, por la cantidad, que van en gráficos. Entonces no los pongo en una tabla. O sea, no hay que repetir la información, igual que con las figuras. Bien, ya tienen bastantes herramientas como para trabajar. Ya ahora en la próxima unidad vamos a ir trabajando en cada uno de los proyectos de ustedes en forma particular. Y como siempre les digo, los espero en las clases sincrónicas o en los foros para que me comuniquen cualquier duda o cualquier aclaración que necesiten.